Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a una clase de profecía bíblica. En esta ocasión, hermanos, queremos reflexionar sobre Mateo 24 y las profecías del fin. Así que vamos a orar para que Dios sea el que dirija nuestro intelecto para que podamos comprender este mensaje y lo podamos discernir. Así que vengamos de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Gracias te damos porque has permitido que tu siervo pueda predicar este mensaje. Gracias porque nos has dado ese privilegio. Bendice a tus hijos y todas aquellas personas que tarde o temprano van a escuchar este mensaje. Que este mensaje sea usado para que nos hables al corazón y podamos prepararnos para lo que pronto ha de venir sobre este mundo. Bendícelo, Señor, y quédate con nosotros a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Los noticieros y las redes sociales están repletas de un terremoto que hubo ayer en Rusia. Dicen los medios de comunicación que hubo un terremoto tan potente de 8.8 que sacudió la costa oriental de Rusia. Y dicen los medios de comunicación que hay alertas de un posible tsunami en Estados Unidos, Rusia, Japón, Ecuador, México y en muchos países. Este terremoto ha sacudido la costa oriental de Rusia y dice que fue de 8.8. Fue un terrible terremoto. Saben que cuando escucho terremotos, cuando escucho noticieros que hablan de terremotos, me recuerdo de Mateo 24. Así que en esta clase vamos a reflexionar lo que dice la Biblia respecto a estas señales que anuncian la venida de Cristo. Ahora, es importante que como hijos de Dios tenemos que estar pendientes de que todo esto que está pasando en el mundo es porque la profecía lo dice. Son señales que anuncian la venida de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante recordar o reflexionar en las profecías cuando suceden este tipo de desastres en el mundo? Ya sea terremotos, tsunamis, cataclismos, pandemias, pestes, guerra. Como hijos de Dios no tenemos que olvidarnos de que todo esto está profetizado. Voy a leer una cita de que dice la importancia de estar predicando verdad presente. Segunda de Pedro 1:12 dice, noten, por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque las conozcas, para que estés confirmados en la verdad presente. Noten, como hijos de Dios tenemos que estar conociendo, predicando, estudiando la verdad presente. No importa que conozcamos ya la verdad presente, dice Pedro, aunque vosotros la sepáis, para que estés confirmados en la verdad presente. Hermanos, ¿qué es verdad presente? Dios para cada época de la historia ha tenido una verdad presente para esa generación. En los tiempos del diluvio, la verdad presente era, viene un diluvio. En los días de Lot, la verdad presente es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y de paso, la Biblia dice que antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios mandó a unos varones ángeles donde a Abraham. La verdad presente en los días de Jonás era, viene una destrucción sobre Nínive de aquí a 40 días si no se arrepienten. Noten que para cada época de la historia, Dios ha tenido una verdad presente para esa generación. Y vamos a ver en esta clase de que Mateo 24 junto con Lucas 21 y Marcos 13 son verdad presente. Son temas que tienen que ver con esta generación. Son temas que anuncian la venida de Cristo.
Y Pedro está claro en esto. Pedro le escribe a su iglesia de su tiempo: aunque ustedes sepan esto, pero yo se lo repito otra vez para que estén confirmados en la verdad presente. Hay que predicar la verdad presente. Muchos predicadores están predicando verdades, pero no verdad presente. Hay muchos youtubers adventistas que están predicando mensajes que son verdad, pero que no están predicando verdad presente. Ni tan siquiera saben qué es verdad presente. Verdad presente es predicar los mensajes para esta última etapa de la historia. La verdad presente incluye predicar los mensajes de los 3 ángeles, y en este caso en relación con Mateo 24. Eso es predicar verdad presente. Hay muchos predicadores que están predicando mensajes ecuménicos o evangélicos, pero no verdad presente. Una cosa es predicar verdad. En la Biblia tenemos muchas verdades. Inclusive compartimos verdades con otras iglesias evangélicas. Pero la iglesia adventista tiene una verdad presente que no la comparte con ninguna iglesia. Y esa verdad presente tiene que ver con los mensajes de los 3 ángeles. Y en este caso vamos a estudiar Mateo 24. Mateo 24 está incluido en los mensajes de verdad presente. Ahora, antes de iniciar a analizar Mateo 24, quiero que analicemos qué predicaba Cristo. Y es interesante, hermano, lo siguiente. Siempre que estoy predicando profecía, vienen los hermanos y dicen: hay que predicar de Cristo y hay que predicar el Evangelio. Quiero decirles que en la iglesia tenemos 2 grupos. Está una ala liberal que no está de acuerdo que predicar profecías es predicar evangelio. Y tenemos otro grupo que cree de que el centro de las profecías es Cristo y es predicar el evangelio. Cuando se predica profecía, se está predicando evangelio. Ahora, hay que tener cuidado con las verdades a media. Hay que tener cuidado también con aquellos que predican una verdad para contradecir otra verdad. Hay que tener cuidado también con las verdades que se usan para atacar otra verdad. Por ejemplo, cuando estas personas dicen hay que predicar a Cristo y hay que predicar el Evangelio, están diciendo una verdad, pero para atacar otra verdad. Esa es una táctica del diablo y que usan también los falsos maestros. En nuestra iglesia tenemos muchos hermanos que tienen esa mentalidad. Separan el evangelio de las profecías. Pero predicar evangelio es predicar profecía y doctrina. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos ese discernimiento. Cuando escuchemos a alguien que diga, es importante predicar a Cristo y predicar el evangelio. Claro que ese es el centro de toda la Biblia, es Cristo. Todo tema tiene que centrarse en Cristo, pero Cristo para cada generación tiene una verdad presente. En este caso vamos a ver de que Mateo 24 es verdad presente. Amerita que nosotros reflexionemos en Mateo 24, ya que están pasando muchos terremotos en diferentes lugares y esperamos ver terremotos peores, más atroces. Esperamos ver más tsunami, maremoto. Ahora, antes de iniciar a estudiar Mateo 24, quiero que analicemos qué predicaba Cristo. Porque necesitamos ver qué predicaba Cristo y vamos a ver de que Cristo predica lo mismo que predica la iglesia adventista. O vamos a ver de que lo que predicaba Cristo es lo que predican los predicadores que están predicando verdad presente. Y repito, una cosa es predicar verdad y otra cosa es predicar verdad presente. Pedro está diciendo claramente para que estéis confirmados en la verdad presente. Hermanos, es lamentable ver que muchos hermanos youtubers, así le llamo yo, youtuber adventista, usan sus canales para predicar verdades, pero no son verdad presente.
No tienen nada que ver con verdad presente. Ni tan siquiera tocan temas de profecía. Uno, porque no las conocen. Uno, porque no las estudian. Y otro, porque no saben predicarlas. Porque predicar profecía bíblica es un don. Y una cosa es conocer la profecía para mí y otra cosa es poderla predicar. Son dos cosas diferentes. Entonces, por eso, hermanos, es bien importante que nosotros conozcamos qué significa predicar verdad presente. Es un mensaje que se debe de predicar a esa generación. Y ese mensaje que Dios manda, eso es verdad presente. ¿Estamos de acuerdo? Muchos hermanos están predicando mensajes evangélicos y ecuménicos. Y es lamentable ver de que muchos hermanos que antes casi predicaban verdad presente, hoy se han convertido en canales de televisión que parecieran noticieros de CNN o de New York Times. Pareciera que estamos viendo un canal informativo de noticias, nada que ver con verdad presente. Y lo peor de que para llamar la atención del público usan inteligencia artificial para poder retener la concentración del público. Pero los mensajes que están predicando simplemente son mensajes informativos, mensajes como que si estuviéramos escuchando a CNN o un canal de televisión que nos informa en nuestro país, un noticiero. Hermanos, es importante como adventistas que conozcamos que es verdad presente. Y Pedro estaba preocupado por la iglesia, aunque ustedes lo sepan, pero yo no dejaré de repetirles esto para que estén confirmados en la verdad presente. Ahora, yo les hice una pregunta. ¿Qué predicaba Cristo? Ustedes van a decir el Evangelio, pero vamos a ver de una forma más clara qué predicaba Cristo o qué es predicar el Evangelio. Mateo 4:23. Vamos a ver qué es lo que predicaba Cristo. Mateo 4:23. Lean conmigo la Biblia. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Noten que Cristo enseñaba. Pero, ¿qué es lo que enseñaba? Noten que la forma de predicar de Cristo era enseñanza. Cristo no era como esos predicadores modernos gritones o que entretienen a la gente con fábulas, anécdotas e historia. La forma de Cristo predicar era enseñanza. Enseñaba. ¿A dónde? En la sinagoga. Claro que lo hacía también en las calles, pero también en la sinagoga, que sería hoy ¿qué? Los templos, la iglesia. Y predicando el evangelio del reino. ¿Pero qué es predicar el evangelio? Enseñar. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Noten que Cristo predicaba el evangelio, pero ¿de qué manera? Enseñaba. La enseñanza es el evangelio, pero ¿enseñar qué? Doctrina. Vamos a ver de que el sermón del monte que encontramos en Mateo 5, y de paso que no es un sermón, sino que se le debe llamar enseñanza del monte, porque en este sermón o en esta enseñanza que se predicó en el monte es una enseñanza respecto a la ley y los profetas. Este fue un gran sermón, o sea que en el monte estuvo mucho tiempo predicando y enseñando. Y noten qué interesante como dice Mateo 5, versículos 1 al 2. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Por eso es que se debe de llamar enseñanza del monte y no sermón del monte. Porque Cristo no sermoneaba, Cristo enseñaba. El sermón del monte o la enseñanza del monte es una exaltación de la ley de Dios, de la ley y los profetas. En otras palabras, el sermón del monte o la enseñanza del monte, Cristo está exaltando la ley moral de Dios y parte de la ley civil de la teocracia de Israel. El sermón del monte o la enseñanza del monte es una exaltación de la ley y los profetas. Cristo vino a amplificar y exaltar y darle una mejor forma
a la ley y los profetas. En este caso, la ley moral de Dios fue exaltada en esta enseñanza del monte. Cristo está enseñando, porque predicar el evangelio es enseñar. En este canal, por eso es que enseñamos. Nos enfrascamos más en doctrina, en profecía, en enseñanza. Por eso es que le pusimos apología. Yo bien hubiese podido ponerle reflexiones.com, o le hubiese podido poner motivaciones Rafael, o le hubiese podido poner cualquier otro nombre que es bonito, pero que no tiene nada que ver con doctrina o con enseñanza. En cambio, la apología tiene que ver con enseñanza y doctrina, porque Cristo predicaba enseñanza y doctrina. Noten cómo dice ahora Mateo 7, 28 al 29. Cristo ahora baja del sermón, baja del monte. Y noten cuando Cristo terminó de hablar, la gente, ¿qué es lo que dijo? La gente que estaba escuchando, que era una gran multitud, la gente cuando terminó de escuchar a Cristo, o sea, Cristo dejó de predicar o de enseñar, porque bajó del monte. Noten la gente lo que decía de Cristo y de lo que enseñaba. Mateo 7, 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuáles? Los que estaban enseñando en el sermón o en el monte. La gente se admiraba de su doctrina. Interesante. Hoy comprendo qué significa predicar el evangelio. Predicar el evangelio significa predicar enseñanza y doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Interesante. La gente cuando escuchaba a Cristo decía, este tiene buena doctrina, este enseña buena doctrina, porque predicar el evangelio es predicar doctrina. No se confundan, hermano. Lo que pasa es que nos hemos confundido, que predicar el evangelio es simplemente poner una cámara en un trípode y ponerme a hablar detrás de una cámara para que la gente me vea. Eso no es predicar el evangelio, ni predicar doctrina, ni predicar verdad presente. Eso no lo vayamos a confundir. Ya casi son pocos los predicadores que están predicando verdad presente y doctrina. La mayoría se han vendido con el papado, se han vendido por intereses personales o andan en busca de la fama y del dinero. Pero es importante que comprendamos de que verdad presente es predicar un mensaje para esa generación. Y cuando hablamos de verdad presente estamos predicando el evangelio, porque Cristo en su tiempo predicaba enseñanza, doctrina, y vamos a ver de que Cristo también predicaba verdad presente. Cristo predicaba verdad presente. Aparte que predicaba enseñanza y doctrina, Cristo predicaba profecía. Escuchen, hermano, profecía. Cristo predicaba mensajes proféticos. Mateo 24 es un sermón o un mensaje profético. Es una enseñanza profética que Cristo la predicó a sus discípulos en el monte del Olivo. Al parecer al maestro le gustaba subir a los montes y la gente lo seguía. Y Cristo aprovechaba de predicar doctrina, enseñanza y en este caso profecía. O sea, cuando usted escuche a alguien que diga hay que predicar a Cristo, hay que predicar el evangelio, ¿qué le va a contestar usted? Dígame usted qué le va a contestar. Yo le contesto así: predicar el evangelio es predicar doctrina y predicar profecía. Lo que pasa es que Satanás ha metido en la mente de muchos de que predicar profecía no es predicar el evangelio. Inclusive separan el evangelio de la profecía, cuando es lo mismo. Cristo predicaba el evangelio en las calles y las sinagogas, y dice la Biblia que la gente se miraba de su doctrina, no como lo enseñaban los fariseos. Los fariseos enseñaban falsa doctrina. Cristo predicaba sana doctrina. Ahora, vamos a reflexionar sobre Mateo 24, que es verdad
presente para esta última etapa de la historia. Saben que ayer, cuando empecé a ver las noticias, las redes sociales y los canales de televisión se saturaron sobre que en Rusia había habido un terremoto de 8.7, así decían, pero después dijeron que era de 8.8. O sea, era tremendo lo que hizo este terremoto en Rusia. Y la alerta que había de tsunamis, en muchos países se empezó a alertar de un posible tsunami. Inclusive en muchas playas de Estados Unidos se empezó a anunciar de un posible tsunami, de que la gente se subiera a partes altas, porque era posible que viniese un tsunami por causa del terremoto. Aquí dice la noticia que este terremoto sacudió la costa oriental de Rusia y hay alertas de tsunami en Estados Unidos, Rusia, Japón, Ecuador, México, en Panamá y muchos países del mundo. Terrible, hermano. Me recordé inmediatamente de Mateo 24. Saben de que cuando pasan estas cosas, me recuerdo de Mateo 24. Cuando hubo la pandemia, que nos encerraron en cuarentena, me recordé de Mateo 24. Cuando sucede guerra en los países orientales, entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Palestina, me recuerdo de Mateo 24. Cuando veo sediciones internas en los países, me recuerdo de Mateo 24. O sea, bíblicamente, según la profecía, cabalgamos en Mateo 24. Vivimos bajo el periodo del cumplimiento y las predicciones de Mateo 24. En relación con el sexto sello. O sea, el sexto sello es la repetición de Mateo 24. Vivimos en el sexto sello, las señales de los astros, y vivimos en el periodo del cumplimiento de las señales que predijo Cristo en Mateo 24. O sea, Mateo 24 tiene doble cumplimiento. Se cumplió parcialmente antes de la destrucción de Jerusalén y se va a cumplir por segunda vez o por segunda aplicación antes de la venida de Cristo, porque este mundo va a ser destruido. Van a haber terremotos, pestes, guerra. O sea, lo que pasó con Jerusalén en el año 70, eso prefigura la destrucción del mundo. Y Mateo 24 une los dos eventos. Pero más que todo, Mateo 24 apunta hacia el fin. Lo que pasó en Jerusalén fue simplemente un destello, aunque fue terrorífico. Dice Flavio Josefo que lo que pasó en Jerusalén fue atroz. No hay pluma fecunda que pueda describir la matanza que hizo el general Tito Vespasiano en el templo de Jerusalén. Dice que la sangre rodaba a cantaradas. Pero lo que pasó en Jerusalén simplemente es una prefigura, es una tipología de la destrucción que vendrá sobre este mundo antes de que Cristo venga. Por eso es que Mateo 24 está incluido en predicar verdad presente. Para la sierva del Señor, Elena de Guay, noten lo que dijo en el libro Obreros Evangélicos, página 154, párrafo 2. Ella incluye Mateo 24 en verdad presente. Predicar Mateo 24 es predicar verdad presente. O sea que esta cita que vamos a leer es un llamado a los predicadores y maestros. En los tiempos de Elena de Guay no habían youtubers. No había YouTube ni tampoco había redes sociales. Por eso es que Elena de Guay no puede mencionar aquí los youtubers. Pero habían predicadores. Noten lo que dice ella, llamándole la atención a los predicadores, que deben de estar predicando mensajes que no tienen nada que ver con verdad presente. Ella está amonestando a nosotros los predicadores. Obreros Evangélicos, página 154, párrafo 2. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que se debe ser atraída la atención de todo. Noten, repetidas veces se le mostró esto a ella. Vivimos hoy, noten, ella dice, vivimos hoy
en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Hoy significa que si vivimos hoy, esto es verdad presente. Ahora, noten cómo ella le llama la atención a los predicadores. YouTuber, expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a quienes instruyen. ¿Cómo? Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a quienes instruyen. Excluyen de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Hermanos, es terrible perder el tiempo en ver un video que no tiene nada que ver con verdad presente, que lo podemos escuchar en un canal católico o evangélico. Hermanos adventistas, la sierva del Señor nos está llamando a nosotros como predicadores que debemos de excluir los temas de menor importancia y presentemos las verdades que decidirán el destino de las almas. Verdad presente. Y aquí está hablando de Mateo 24. Por eso, hermanos, vale la pena que tengamos una reflexión de Mateo 24. Ahora, Mateo 24, como dije, es una profecía de doble referencia. Se cumplió parcialmente con la destrucción de Jerusalén y con las señales que precedieron antes de la destrucción de Jerusalén y apunta al fin del mundo. Doble aplicación, Mateo 24. Pero noten lo que habló Cristo acerca de lo que iba a acontecer antes de su venida. Mateo 24, versículos 6 al 8. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, dice así: y oiré de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, no lo extrañemos, van a haber terremotos en todos los lugares del mundo. Todos los países del mundo van a ser sacudidos por terremoto. Dice, y todo esto será principio de dolores. O sea que lo que pasó con Rusia ayer, dice que el terremoto fue aproximadamente a las 11:30 hora Rusia. Ese terremoto de 8.8 no es nada comparable a lo que va a acontecer muy pronto en el mundo. Y todo esto será principio de dolores, o sea que vienen cosas peores, hermanos. Esto no es ninguna alarma de terror. Estas son profecías que nos preparan y nos advierten de lo porvenir. Estas profecías Cristo las relató para que no lo fuéramos a perturbar. No os turbéis, no se amedrenten, no se pongan ansiosos, no se estresen. Todo esto tiene que acontecer, pero aún no es el fin. Ahora vamos a ver de que este sermón profético de Mateo 24, Lucas y Marcos lo registran. Lucas añade algo que Mateo no lo dice, pero es el mismo sermón. Lo que pasa es que cada escritor de los evangelios sinópticos, cada escritor lo escribe y lo relata de acuerdo a su perspectiva. Pero Lucas añade algo que Mateo no lo dice. Leamos. Lucas 21, versículos 9 al 11. Lucas 21, versículos 9 al 11 dice: y cuando oigáis de guerra y de sediciones. ¿Qué es una sedición? Es una guerra interna de un país. Dice, no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos. Noten que aquí no dice terremoto. Mateo dice, habrá terremoto. Pero ahora Lucas dice, grandes terremotos. ¿Notaron? Una cosa es un terremoto. Un terremoto es un movimiento telúrico. Cuando las capas tectónicas se unen, producen un movimiento telúrico, un terremoto. Terremotos hay constantemente.
ya sea en gran magnitud o en menos magnitud. Mateo dice, habrá terremoto. Pero ahora Lucas dice, habrá grandes terremotos. O sea, terremotos que van a sacudir ciudades enteras. Terremotos y maremotos que van a destruir ciudades y palacios enteros. Grandes terremotos. Noten, en diferentes lugares habrá hambres y pestilencia. Habrá terror y grandes señales en el cielo. Noten que habrá terror. Mateo no dice habrá terror. Lucas dice habrá terror. Esto es un pánico, hermanos. Ver de que un terremoto destruya esos colosales edificios y palacios. Esas ciudades que son semilleros de pecado. Por eso es que la sierva del Señor dice, y esto es también verdad presente, salgan de las ciudades antes de que sea demasiado tarde. Porque hay más probabilidad de morir soterrado por un edificio en las ciudades que en el campo. En el campo hay menos posibilidades de morir por un terremoto. Mientras que en las ciudades la gente queda soterrada en esos grandes edificios. Por ejemplo, Nueva York, donde por doquier se ven edificios. ¿Para dónde va a salir la gente corriendo? Solamente que se venga un edificio de esos, ¿cuántos miles van a morir soterrados? Y habrá terror. Lucas dice, habrá terror y pánico. Pero noten cómo Lucas añade algo que Mateo no lo añade. Lucas 21, pasémoslos ahora al versículo 25 al 26. Quiero que lean conmigo. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 26. Leímos los versículos 9 al 11, pero ahora vamos a leer los versículos 25 al 26. Dice, entonces habrá señales en el sol, y en la luna y en las estrellas. Por eso es que estamos viviendo en el sexto sello, porque esto se asocia con el sexto sello de Apocalipsis. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué es esto? Bramido del mar y de las olas. En japonés se le llama tsunami. ¿Qué es un tsunami? Traducido al español es maremoto. ¿Qué es un maremoto? Es cuando el epicentro es en el mar, el movimiento telúrico lo que hace es hacer de que el agua entre y cuando regresa viene con ímpetu y con poder, con fuerza, y eso se llama maremoto. Cuando el agua viene con fuerza, arrasa con las ciudades. Eso se llama tsunami. En los tiempos de Juan y Lucas y Mateo no se le conocía como tsunami. Eso es un idioma japonés, un idioma chino. Aquí Lucas dice del bramido del mar y de las olas. Técnicamente Lucas está hablando de un tsunami, de un maremoto. Y dice, desfalleciendo los hombres por el terror y por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Terrible. O sea, esperamos ver terremotos que hagan que el globo terráqueo se mueva. Va a haber terremotos más poderosos que el que hubo en el año de 1883 con el gran terremoto de Lisboa. Dice la historia que el terremoto de Lisboa dice que afectó parte de Europa, parte de Asia y parte de África. O sea, los terremotos que esperamos ver, según la profecía bíblica, van a ser más catastróficos que el terremoto de Lisboa. Terrible. Solo imagínense, hace tiempo que no se veía un terremoto de esta magnitud, más que todo en Rusia, un terremoto de 8.8. Yo platicaba con un hermano hoy sobre esto hoy en la mañana. Yo le decía, si un terremoto de esa magnitud sucede acá en El Salvador, desaparece El Salvador, porque en el 2001 hubo un terremoto de 7.1, 7.5 creo yo, imagínense, 7.1 y 7.5, arrasó con casi todo El Salvador. Imagínense, 7.1 o 7.5, no recuerdo, pero ahí oscila. Pero imaginémonos un terremoto de 8.8, casi 9. Eso es terrible, hermanos. Aquí que no hay mucha estructura como la que hay en Rusia, les aseguro que acá
barre un terremoto con la nación del Salvador. Así que Dios no lo vaya a permitir y que Dios tenga misericordia de sus hijos. Porque Dios, a pesar de que este mundo está cada vez en rebelión, rebelándose en contra de su ley, Dios aún tiene misericordia, porque en este mundo vive su pueblo, está su pueblo. Y por el pueblo que vive aquí en esta tierra, Dios aún retiene a los cuatro vientos para que no caigan de una forma feroz los juicios de Dios. Aún se siente la misericordia de Dios. ¿Y saben cómo se siente? Si aún se predica el Evangelio, significa que la misericordia de Dios aún está abierta para que nosotros nos arrepintamos y busquemos la salvación en Cristo. Pero aquí dice Lucas que va a haber terror a causa del bramido del mar y de las olas. Terrible, hermanos. Todo esto, hermanos, es una evidencia que la tierra está gimiendo. La tierra está gritando a gritos por una liberación. La tierra misma ya no soporta la maldad del hombre. El mismo pecado de la humanidad está atrayendo los juicios de Dios a esta tierra. Y la tierra está gritando. Todo lo que está pasando en el mundo, terremotos, tsunamis, guerras, es una evidencia que el planeta Tierra está gritando por la liberación. La misma tierra está clamando que Cristo venga para que la tierra también sea vestida con una nueva ropa, hablando figuradamente, y sea restaurada. Esto lo dice Pablo en Romanos 8, 21 al 23. Romanos capítulo 8, 21 al 23 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Esta palabra gime es como cuando una mujer está gritando cuando está dando a luz, ese dolor que tiene la mujer. Cuando está por dar a luz, Pablo se lo aplica a la tierra, a cómo la tierra gime. Y en efecto, de eso está hablando Pablo. Noten, y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, dice Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Hermanos, aunque no querramos, se siente aquella necesidad. Ya no se siente tranquilo vivir en este mundo. Ya no se siente paz en este mundo. Hablo de la paz fuera de nosotros, porque Dios puede dar paz adentro de nosotros, pero en nuestro contorno, en el ambiente que vivimos, en este mundo inhóspito, ya no se siente paz. Vivimos en una zozobra, vivimos en una inseguridad. O sea que nuestro cuerpo clama la venida de Cristo. La tierra está clamando, la tierra está gritando, ya no soporta la tierra tanta maldad del hombre. El mismo pecado de la humanidad es que está atrayendo los juicios de Dios sobre esta tierra. Están cayendo gotas de la ira de Dios. No podemos decir de que sean las 7 plagas, porque las 7 plagas, eso va a ser algo terrorífico que va a acabar con el planeta Tierra de una vez por todas. En este momento estamos viendo gotas de la ira de Dios, gota. Noten lo que dice Isaías 24, 5 al 6. ¿Qué es lo que está causando estas desgracias en el mundo? ¿Por qué están pasando terremotos y van a haber peores? ¿Por qué? Porque el mundo ha menospreciado la ley de Dios. El mundo no quiere saber nada de la ley de Dios. El mundo hoy llama al pecado virtud. Exaltan el pecado. Hermanos, en muchos países hay ciudades donde no duermen, porque día y noche practican el pecado. En Estados Unidos hay ciudades donde no duermen. La ciudad que nunca duerme. No solamente en los Estados Unidos, en muchos países hay ciudades enteras donde se practica el pecado y exaltan el pecado. La misma gente está como Faraón. Está viendo los juicios de Dios y la gente no quiere tener nada con Dios. Y esa decadencia espiritual se ve aún hasta en la misma iglesia. Pero vamos a leer lo que dice Isaías, que la maldición que está cayendo en este mundo es porque la gente ha menospreciado la ley de Dios. Isaías 24, 5 al 6 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores. O sea que la culpa no la tiene la tierra. La maldición está cayendo en la tierra por culpa de los moradores. Y sigue siendo.
porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. ¡Wow! O sea que la maldición de Dios está cayendo sobre esta tierra, porque el mundo ha rechazado la ley de Dios. Noten cómo dice esta cita del Conflicto de los Siglos, página 601. Conflicto de los Siglos, página 600, párrafo 1 dice: el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Note, será más espantoso. Flavio Josefo describe con detalle lo que pasó en Jerusalén en el año 70. La gran matanza que hubo de judíos en el templo, cómo la sangre corría en el templo, porque era una profecía que estaba por cumplirse y que se cumplió en el año 70. Esto pasó porque la nación judía rechazó al Mesías. Inclusive cuando crucificaron a Cristo, dijo: la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros, sobre nuestras mujeres y nuestros hijos. Y eso se cumplió en el año 70. La maldición para la nación de Jerusalén llegó por rechazar al Mesías. Y eso que pasó en Jerusalén es un destello. No se puede comparar a lo que va a pasar en el mundo. Vienen cosas terroríficas, hermanos, y hay que prepararnos. Hay que consagrar nuestra vida, porque lo que viene sobre este mundo va a dar terror. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó en el antiguo Jerusalén. Terrible, hermano. Ahora, noten cómo dice esta cita del Espíritu de Profecía: los terremotos y los tsunamis anuncian la venida de Cristo. Son señales que anuncian la venida de Cristo. Y esto va a ir de mal en peor. Porque alguien puede decir: hermano, si siempre han habido terremotos, antes y después de Cristo, han habido enfermedades, pandemias, etc. Lo que no saben estas personas es de que esto va a ir creciendo y la humanidad va a ir de mal en peor. Va a ir en aumento los terremotos y los tsunamis, pestes, pandemias van a ir en aumento. Y todo eso son señales que anuncian la venida de Cristo. Muchos creen de que esto es alarmismo. No, hermanos. Cristo nunca predicó alarmismo ni terror. La gente que le da miedo a esto es la gente que vive en pecado. La gente que vive alejado de Dios es la gente que le da miedo escuchar esta clase de tema. Pero si usted está preparado y si usted está en Cristo, dígame usted por qué va a tener miedo. Dice Cristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, ni tengan miedo. Cristo nos ha prometido darnos paz en medio de la tormenta. La paz que da Cristo es una paz interna. Paz dentro mientras haya guerra por fuera. Así que no hay que tener miedo. Al contrario, estos temas deben de darnos esperanza y consuelo, que muy pronto veremos a Cristo cuando venga con poder y gloria. Y todo esto que está pasando en el mundo son señales que advierten la venida de Cristo. Voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía, donde el Espíritu de Profecía explica y dice que todo esto es señal que anuncia la venida de Cristo. El libro Educación, página 161, párrafo 7. Educación, página 161, párrafo 7 dice: ese tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? En que se cumpla Mateo 24. Las señales de los tiempos declaran hoy que estamos en el umbral de los sucesos grandes y solemnes. Hoy, no tengáis hoy. Todo está en agitación en el mundo. Ante nuestra vista se cumple la profecía del Salvador referente a los sucesos que precederán a su venida. Oiréis de guerras, rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, terremotos y hambre en diferentes lugares. Y cita Mateo 24, 6 al 7. Noten cómo dice eventos de los últimos días, página 25, párrafo 3.
Eventos de los últimos días, página 25, párrafo 3 dice: ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. Noten, cuando menos se esperen, vendrán terremotos. Saben de que la ciencia, los científicos pueden detectar una tormenta tropical o algún ciclón, pero menos pueden detectar cuándo va a venir un terremoto. Saben de que eso no lo puede detectar la ciencia y no lo va a poder detectar. No hay nada con que se pueda detectar cuándo va a pasar un terremoto. Eso va a venir de repente como sorpresa. Pero tú investigando, hermanos, mire cómo Dios es tan poderoso y sabio. Solamente hay un animal, bueno, hasta donde tengo entendido y he estudiado, solamente hay un animal que puede detectar un terremoto antes que suceda, 5 minutos o 10 minutos antes que suceda. Hay un animal que lo puede detectar. ¿Y saben qué animal es? Quiero que me digan qué animal es y lo que escriban en los comentarios. Se los voy a decir. Es el perro. Los perros tienen un gran oído y un gran olfato, un oído poderoso que pueden detectar 10 minutos o 5 minutos antes de que venga un terremoto. Noten que ni la ciencia ha podido hacer eso, pero un animal sí puede detectarlo. Cuando va a venir un terremoto, los perros se sienten como inquietos, andan por un lugar para otro, andan corriendo, se sienten como afligidos. Porque ellos presienten, porque sienten cuándo va a venir un terremoto, porque Dios a los perros les ha dado un olfato y un oído biónico, podemos decir así, un super oído. Noten, aquí dice que ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. De repente, podemos estar dormidos y venga un terremoto. Por eso, hermanos, antes de dormir, encomendémonos a Dios. Donde quiera que andemos, encomendémonos a Dios, porque tarde o temprano puede venir un terremoto. No es tiempo de estar entreteniéndolos con sermones evangélicos o ecuménicos. No es tiempo de estar hablando de otro tipo de temas que no tienen nada que ver con verdad presente. Hay un mensaje para esta última etapa de la historia. En este caso es Mateo 24. Eventos de los últimos días, página 25, párrafo 4, dice: eventos de los últimos días, página 25, párrafo 4. Dice: en incendios e inundaciones y terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en las calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. O sea, Dios está derramando su ira, pero estamos viendo gotas de la ira de Dios, hermanos, porque el mundo ha menospreciado la ley de Dios. Inclusive los protestantes apóstatas dicen que la ley quedó abolida, porque todos ellos trabajan en concierto para eliminar la ley de Dios. Los impíos practicando el pecado y los protestantes predicando un mensaje erróneo. Todos actúan en concierto para menospreciar la ley de Dios. Y todo eso está llamando juicio de Dios a esta tierra. En este caso los terremotos y los tsunamis. Y el diablo influye en esto. Saben de que el diablo puede hacer un terremoto. El diablo puede provocar un tsunami. El diablo puede aún hasta crear un virus y una pandemia. Lean Adventista. Lean, pongámonos a estudiar. Es importante que estemos estudiando, empapándonos de conocimiento. Si usted no tiene esa agilidad de poder memorizar todos estos temas, vaya al mercado, vaya a la librería. Solamente 25 centavos de dólar vale una libreta para que usted pueda anotar. Hay hermanos que nunca crecen en conocimiento porque no anotan nada, no memorizan nada, no se les queda nada. Entonces, hay que anotar esta información, hermano. Hay que estudiar, hay que tener nuestro estudio personal. Si no, nunca vamos a crecer. Y no vamos a tener ese discernimiento para poder nosotros saber quién está predicando la verdad y quién no. Hermanos, según la Biblia, Dios le permite al diablo que haga su obra demoníaca en esta tierra
porque el mundo ha menospreciado la ley de Dios. ¿Saben que la Biblia dice que Dios le puede permitir al diablo para que el diablo produzca un terremoto? Sí, la Biblia dice que el diablo puede hacer un terremoto. Eso está en Isaías 14:16. Dice que el diablo puede provocar un terremoto y un temblor. Aunque ahí se está haciendo una analogía entre el rey de Babilonia y Lucifer, pero se entiende por el contexto y por la profecía de doble referencia que el diablo puede hacer temblar la tierra. Y Dios le permite al diablo que haga su obra maléfica, y el diablo hace uso de los elementos de la tierra para provocar desgracias en este mundo. Esto lo vimos en la historia del libro de Job. En el libro de Job vemos de que el diablo usó los elementos naturales, como el fuego. El diablo usó elementos de la naturaleza para hacer la vida imposible a Job y desaparecer la familia de Job. No es que Dios le ordene al diablo, sino que Dios se lo permite al diablo para que el diablo pueda hacer su obra sobre los habitantes de la tierra, porque los mismos habitantes de la tierra han menospreciado su ley. Saben de que todo lo que está pasando en el mundo, detrás de todo esto está el diablo. El diablo puede provocar terremotos, tsunamis, pandemias, virus, puede provocar hasta una seca, puede provocar hasta una canícula, una hambruna, una mortandad, puede crear hasta una enfermedad en un laboratorio. Eso lo dice el libro Conflicto de los Siglos. Leen el libro Conflicto de los Siglos, hermano. Hay que estudiar y empaparnos de conocimiento. Estudiemos antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, el diablo puede provocar terremotos. Lo que está pasando en el mundo es por obra de los demonios y van a suceder peores cosas. Les voy a leer 2 citas del Conflicto de los Siglos donde explica esto. Conflicto de los Siglos, página 575, párrafo 4. Conflicto de los Siglos, página 575, párrafo 4 dice: es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. ¿Quién es el destructor? El diablo. Noten ella como dice: pero el mundo cristiano ha manifestado su desprecio de la ley de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan a otros y obligan a otros a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines. Atraerá desgracia sobre otros y al mismo tiempo hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. O sea que el diablo va a hacer las cosas para que la gente diga, es Dios que lo está haciendo. Porque el diablo es un engañador, es un mentiroso. Hace las cosas para que la gente ingenua de la Biblia le eche la culpa a Dios. Todo lo que está pasando en el mundo es porque Dios le permite al diablo que haga terremotos. Todo lo que está pasando en el mundo, hermanos, es por obra de los demonios, sediciones, guerras, esas guerras que hay entre Ucrania y Rusia, esas guerras que hay entre Israel y Palestina, son provocadas por los demonios. Noten cómo dice la siguiente cita. Conflicto de los Siglos, página 576, párrafo 1. Conflicto de los Siglos, página 576, párrafo 1 dice: Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, noten ahora mismo, o sea que estamos viviendo en el cumplimiento de Mateo 24. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra. ¿Qué es mar y tierra? Terremotos y tsunami. En las grandes conflagraciones, en los terremotos, huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos, destruye las mises maduras. O sea que el diablo puede producir una seca. Y de paso, saben de que los científicos han hecho unas antenas llamadas el HARP, que con esas antenas que están en Alaska, y busquen información de eso, pueden provocar un terremoto y una lluvia, y aún hasta puede nevar. Noten hasta dónde está llegando la ciencia y la maldad. El HARP son antenas que están en Alaska, en un lugar
oculto en Alaska. Y con esas antenas, noten la ciencia hasta donde ha llegado, que pueden usar eso para provocar adrede un terremoto o un cataclismo. Noten, aquí la profecía dice que el diablo puede hacer su obra maestra. Noten, propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas se irán menudeando. Esta palabra menudeando es en aumento. Dice, y más serán desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. Noten que son magnates de la tierra. Su dinero no va a valer nada cuando pase esto. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Y se cita Isaías 24, 4 al 5. Ahora, para terminar, ¿qué se propone Dios con permitir esto? Vimos la semana pasada de que Dios usó las plagas como última alternativa para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel de Egipto y para que Faraón pudiese ver su situación que era caótica y que Faraón buscara el arrepentimiento en Dios. Pero dice la Biblia que el corazón de Faraón se endureció. Dios usa los juicios como última alternativa. Dios le mandó un mensaje a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y no va a haber necesidad de mandar plagas y que tanta gente inocente muere. Pero Faraón no quiso. Dios manda los juicios y los castigos como última alternativa para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión y al arrepentimiento. Pero aún así la gente no va a querer. Habrá gente que más va a endurecer su corazón como Faraón. Esto lo dice Eventos de los Últimos Días, página 27, párrafo 3. Noten cómo dice. ¿Cuál es el propósito de Dios permitir estas calamidades? Dice así: Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios, noten, uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos, agentes humanos, aquello que ha revelado claramente en su palabra. Noten que Dios llama a la gente al arrepentimiento a través de estos testigos mudos. Las calamidades son profetas mudos que llaman al arrepentimiento a los habitantes de la tierra, pero aún así la gente, cuanto más mire los juicios de Dios, se va a enfrascar en la idolatría y el paganismo. Terrible, hermano. Ahora, hermanos, estamos en el tiempo donde podemos buscar a Dios. Hoy que hay tiempo, hermanos, debemos de humillar nuestros corazones y buscar la misericordia de Dios, porque las cosas van a ir de mal en peor. Hoy es tiempo, mi hermano, de buscar a Dios, de todo corazón, no solamente el labio. Noten como dice Isaías 55, versículos 6 al 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Preciosa cita donde se muestra la misericordia y el amor de Dios. Hoy que hay tiempo, entrégale tu corazón a Cristo. Hoy que hay tiempo, entreguemos nuestro corazón a Cristo, salgamos de esa tibieza espiritual. Iglesia, ya es hora de que busquemos de todo corazón a Dios. Ya es hora de que vivamos el mensaje. Ya es hora de que prediquemos el mensaje y que tengamos el carácter de Dios y el carácter de la iglesia primitiva. Hermanos, el tiempo se acaba. El mundo está por colapsar. Todo apunta que Cristo viene con poder y gloria. Dios tenga misericordia de nosotros, Dios tenga misericordia de su pueblo y Dios tenga de misericordia de tanta gente que muere en estos terremotos y en estos tsunamis. Vengamos de rodillas para orarle a Dios, para que tenga misericordia de nosotros y para darle gracias por este estudio de su palabra. Oremos. Gracias, Padre eterno, porque estuviste con nosotros en esta clase. Gracias por tu amor, gracias por tus promesas que das a través de las profecías. Te rogamos, Señor, de que tenga misericordia de esas personas que aún no conocen el Evangelio,
de esas personas que aún no se les ha predicado el Evangelio, y que tengan misericordia de nosotros como iglesia, para que podamos predicar la verdad presente, este mensaje que el mundo necesita escuchar, las profecías y señales que anuncian tu venida. Gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado. Y gracias porque usaste a tu siervo para predicar este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recuerden, no se olviden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, den me gusta a los videos, comenten y compartan. De esta manera van a poder ayudar a este ministerio para que podamos subir más material de verdad presente. Dios te bendiga y que todo haya sido para glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga.